Buenas noches. Ayer entrevistamos a Augusto Berta, el nuevo presidente de Graña Montero, presidente del directorio, sobre este manifiesto que ha publicado Graña Montero, en el que se compromete pues a cambiar o por lo menos a tener buenas entre el pasado y el futuro. Pero me hizo ver Jaime Pinto que lo siguiente: si Odebrecht es la causante del desplome de las acciones de Graña Montero, aunque parece que ha habido una cierta recuperación, y sobre todo el enorme perjuicio en su reputación, que es muy importante la reputación de una empresa, entonces Graña Montero ha debido ya iniciar acción por daños y perjuicios a Odebrecht, porque le ha ocasionado daños y perjuicios. Así funciona, dice Pinto, pues en Estados Unidos. De hecho, José Graña, Mario Alvarado han señalado que ellos no sabían nada de esta corrupción de su socio Odebrecht, y entonces sobre esa base corresponde que hagan un juicio pues por daños y perjuicios a Odebrecht. Ahora, Graña Montero está haciendo este examen de conciencia, este compromiso con las buenas prácticas, con la transparencia y todo lo demás. El gobierno también, la autoridad esta que se va a encargar de la reconstrucción también está hablando mucho de ese tema, pero no se ha oído de ningún compromiso similar por parte de las municipalidades. Y según este informe que ha publicado hace un par de días la Defensoría del Pueblo, las municipalidades, los gobiernos subnacionales en general, pero las municipalidades en particular, son las instituciones donde se concentra la mayor proporción de corrupción. El 92% de los alcaldes está denunciado por peculado, colusión, cohecho, sobornos, coimas, en fin. Ya sabemos perfectamente que la cosa es así. Conozco, dicho sea de paso, un caso de un instituto que tiene una inversión de varios millones de dólares para construir una sede en un distrito de Lima, y en un distrito periférico de Lima, y está gestionando esto hace 3 años y no lo logra porque es política de esta institución no pagar coimas. Y entonces no logra, pues se necesita un cambio de zonificación, que es perfectamente viable y factible, puesto que la zonificación anterior ya perimió hace mucho tiempo, y no lo logra simplemente porque no pagan coima. Eso es una cosa increíble, una inversión que sería pues extraordinaria para ese distrito, para la elevación del nivel de capacitación de la gente. Es un instituto tecnológico superior, es increíble, ¿no? Bueno, y los privados lamentablemente no denuncian por temor a las empresas privadas que les pasa esto, no denuncian pues por temor a las represalias. Entonces tendría que haber un sistema eficiente para poder denunciar estas cosas, ¿no? Y que efectivamente esas denuncias den frutos. Bueno, hay una noticia interesante en el sentido de que Proinversión y el Ministerio del Interior han organizado un evento que se llama Invirtamos Juntos por la Seguridad, para promover la inversión en obras por impuestos, para construir comisarías y una serie de comisarías, unidades de criminalística, atención de emergencias, cuarteles de bomberos, etcétera, y un conjunto de iniciativas abiertas, esto por 1.000 millones de soles. El ministro Basombrío está tomando iniciativas en una serie de temas y en este me parece muy bien. Había el compromiso de campaña del presidente Kuczynski de construir 500 comisarías nuevas, ¿no es cierto? En todo caso, modernizar las existentes. Hay mucho déficit ahí. Otra noticia que hemos tenido el día de hoy es que el ex publicista Joao Santana, vinculado pues a Lula, a Odebrecht, ha revelado que Odebrecht le ofreció asesorar la campaña presidencial de Alan García en el año 2015-2016. Esto es decir, la última campaña presidencial, y dijo Joao Santana que él no aceptó. No aceptó porque ya estaba en marcha el proceso Lavallato. Sobre esto se ha pronunciado Alan García. No sé si sobre esto. Lo que dice Santana es que Odebrecht le habría consultado el año 2015, cuando ya estaba en la cárcel Odebrecht, si él podía asesorar la campaña de Alan García.
Y yo he respondido, nunca he tenido relación, comunicación, ni conocimiento físico del señor Santana, ni sé quién es. En segundo lugar, jamás le he pedido a Odebrecht, que además ya estaba procesado y en cárcel, que ayude con una asesoría. Yo siempre he estado en contra de la presencia de asesores extranjeros en el Perú, como el caso del señor Fabre, porque vienen a envenenar a cambio del dinero que les pagan. Y a mí me basta con mis compañeros y con el compañero Hugo Otero y Ricardo Ghibellini, que son los publicistas que siempre me han ayudado. No necesito de extranjeros. Jamás lo pedí. Y algo más importante, el propio Santana declara, y está ahí en el video, que él no aceptó y que nunca vino. Especulaciones. Así como cuando dicen, hay un ministro que vino con una empresa, el ministro de Lula, José Dirceu, lo recibí porque era ministro de Lula. Y la empresa quizás vino a acomodarse con García. La empresa declaró bajo juramento que nunca hizo ni un negocio en el Perú y que nunca pagó ni un centavo a nadie. De manera que estamos en especulaciones porque tenemos dos grandazos al frente. Uno que pidió 35 millones y le dieron 20 en la cuenta de Coteva, y el otro que recibió 3 millones y tiene muchos más apuntados en las agendas de la familia Humala, esas que se perdieron. Y como no encuentran mis adversarios hechos, entonces vamos a la suspicacia, a lanzar sospecha, ¿no? No, van por mal camino. Esperemos, como se dice el mes de junio, que se va a levantar el secreto de todo lo que han declarado en Brasil. Y verá usted, yo no tengo cuenta, yo no tengo un centavo de dinero que me hayan entregado, porque a otros pueden comprar, pero a Alan García no. Es carta aporte, digamos, de parte de Odebrecht. Absolutamente, absolutamente. Nosotros no hemos ofrecido contratos a cambio de eso. Si un funcionario de tercer nivel se ha metido en eso, a la cárcel, y ojalá por muchísimos años. Bien, Alan García está felizmente en el Perú en este momento, entonces puede responder directamente a las, informaciones que aparecen que de alguna manera lo vinculan. Pero la noticia del día ha sido la decisión de Keiko Fujimori de firmar un habeas corpus por la libertad de su padre. Ha reaccionado frente, a la campaña que ha habido en los últimos días y semanas respecto del tema del indulto y el arresto domiciliario. Se la ha acusado de insensible frente a su padre, y por eso es que no han aprobado la ley de arresto domiciliario, pero ella ha entonces respondido de esta manera: va a promover un habeas corpus para la libertad de Alberto Fujimori. Escuchemos lo que dijo. La libertad es uno de los valores más preciados para cualquier ser humano. Por eso es muy triste ver la utilización política de gobernantes que juegan con las esperanzas de libertad del hombre que lideró con éxito una de las etapas más duras de la historia de nuestro país. Fuerza Popular tiene una agenda política de país, no personalista ni familiar. Soy la presidenta de un partido político con 72 congresistas y, como siempre he sostenido, no se usará el poder político para favorecer a familiares. Por eso, la calculada presentación de un proyecto de ley presentado por un parlamentario electo por el partido de gobierno, que propone el arresto domiciliario para personas mayores de 75 años, y desde un inicio fue planteado con nombre propio, llevó a los parlamentarios de Fuerza Popular a votar con dolor, pero también con responsabilidad, en contra. Nosotros no daremos leyes con nombre propio porque es inconstitucional. Algunos nos critican porque, según ellos, estamos impidiendo que personas de avanzada edad obtengan este beneficio. Precisemos, todos ellos podrían aplicar a un indulto presidencial. En este contexto, habiendo sido el propio presidente Kuczynski quien ha puesto en agenda la libertad de mi padre, es a él a quien le corresponde evaluar caso por caso y resolverlos con humanidad y sentido de justicia. En Fuerza Popular sabemos diferenciar el ámbito político del personal. Por eso, como hija y amparada en la fuerza de mis convicciones, venimos construyendo el camino legal para demostrar que el juicio de mi padre fue
fue un juicio político, con una sentencia prefabricada, en parte en el extranjero, recurriendo a sofismas legales. A la luz de los últimos hechos, y que son de conocimiento público, se abre la oportunidad para la verdadera justicia. En este sentido, quiero informarles que he decidido presentar un recurso judicial, al que he denominado el habeas corpus de la libertad, que yo misma firmaré y que abre un nuevo camino para la libertad de mi padre. La próxima semana estaré presentando este documento. Alberto Fujimori no está solo. Nunca lo ha estado. Somos una gran mayoría de peruanos que queremos verlo libre. Con la convicción de que se hará justicia, me despido de cada uno de ustedes. De esto vamos a hablar con nuestros invitados de esta noche, que son Antero Flores Arauz y Víctor García Toma. Pero antes de presentarlos y de saludarlos, un par de informaciones más vinculadas a todo este tema de la excarcelación de Fujimori. Hubo el propio Kenji Fujimori fue a visitar a su padre en la clínica. Esto fue lo que dijo. Acabo de conversar con mi padre y con los médicos que lo están tratando. Su estado de salud es de cuidado, es por eso que se encuentra constantemente monitoreado en la unidad de cuidados intensivos. El día de hoy mi padre ha tenido una recaída, pero poco a poco se está estabilizando. Le he transmitido todas las muestras de cariño de las comunidades altondinas de Puno que visité el día de ayer, y nosotros, la familia, agradecemos todas estas muestras de cariño y de aprecio. Lo importante es que he encontrado a mi padre con buen ánimo. Me van a disculpar, señores periodistas, entenderán la situación que estamos pasando, pero el día de hoy no voy a hablar de temas políticos. Bueno, Juan Cheput volvió a plantear el tema del arresto domiciliario y en general de la consideración planteó una suerte de concertación para resolver el problema de Alberto Fujimori. Escuchemos. Lo peor que le puede pasar al Perú es que Alberto Fujimori termine falleciendo encerrado en una prisión. Yo creo que por lo menos se amerita el estudio de la prisión domiciliaria y mejorar sus condiciones carcelarias. O el indulto. O el indulto en el caso de que se llegue a una situación de enfermedad extrema. El tema sería de consenso, ¿no? En los dos casos, tanto en el cambio de régimen carcelario como en el del indulto, tiene que haber un consenso por la gobernabilidad del país. Y yo creo que se tiene que llegar al bicentenario sin antes. Y desde ese punto de vista es necesario conversar con todas las fuerzas políticas para que de esa manera se respalde la decisión que venga a tomar o el Poder Judicial o el Gobierno. Bueno, ahí está invocación a que efectivamente Alberto Fujimori no llegue al bicentenario en la cárcel o no muera en la cárcel, pero al mismo tiempo vuelve a plantear el tema del arresto domiciliario, que ya ha sido rechazado. Entonces, no tiene sentido volver a levantar algo que ya, digamos, no ha sido aceptado, ¿no? Además, por ninguna de las bancadas. Resulta que ninguna bancada, por unanimidad fue rechazado o archivado este proyecto de ley. Y Daniel Salaverry comentó lo de Cheput. Este pedido de Juan Cheput, vocero alterno de Peruanos por el Cambio, de llamar a todos los grupos políticos, las bancadas, para analizar el tema de Alberto Fujimori, ¿cómo lo toman? Bueno, si es una iniciativa que está orientada a darle una plataforma política, una tranquilidad al presidente Kuczynski para que pueda tomar la decisión de firmar la resolución de indulto, bueno, nos parece bien. Siempre hay que socializar ese tipo de decisiones. Pero si es para tratar de consensuar algún tipo de proyecto de ley que tenga que verse aquí en el Congreso, de ninguna manera. Nuestra posición no va a cambiar, ese tema está zanjado en el Congreso. Y bien, ahora sí, con Antero y Víctor García Toma. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, quizás podemos comenzar con este último punto en el que se ha planteado, Cheput plantea una suerte de concertación, de conversación. Aquí hemos hablado también en algún momento de una conversación no necesariamente entre todos los grupos políticos, pero por lo menos sí entre el gobierno y Fuerza Popular, para ponerse de acuerdo en las reglas de juego de cómo manejar el tema Fujimori, porque ya es la segunda o tercera vez que se levantan expectativas sobre el asunto, para ellos, ¿no? Sobre el asunto de la liberación o el indulto, y esto termina no ocurriendo.
y entonces encontrar alguna salida al tema, o una solución, o no volver a hablar del tema, en fin, ponerse de acuerdo en qué cosa decir, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. ¿Qué te parece, Dante Sergio? A mí lo que me parece es que se van generando expectativas que al no cumplirse generan a su vez decepciones. Claro. Y cuando hay expectativas y luego decepción, la gente se va mortificando, se siente agredida, se siente que lo han hecho tonto, entonces reacciona. Claro. Y ya vamos bastante tiempo en este plan de digo, me dicen, y encima agravado por los carboneros. Sí, que hay un montón de carboneros que están como en el colegio, a ver quién pisa primero la salivita. No. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que una buena decisión sería el tema del arresto domiciliario, pero que se hable, que es una norma genérica y no se hable para nada de Fujimori. El señor Vieira creo que se llama, es el mismo, el autor del proyecto, lo ha malogrado, porque habló de Fujimori cuando era una norma buena, que yo creo con prescindencia absoluta del asunto Fujimori, que es una buena norma, claro, que conviene darla, que va a ayudar inclusive a sacar a algunas personas de la cárcel que están ya recontra saturadas, como fue buena la disposición de mandar a su casa a los extranjeros que habían sido condenados. Hay cosas que se pueden hacer, pero no le pongan el tinte, claro, Fujimori, porque lógicamente le hacen proyecto con nombre propio, ¿no? Sí, pues efectivamente. Y claro, y en esto hay que, de alguna manera, reconocer que Keiko Fujimori en la campaña prometió que no iba a usar el poder político para sacar una ley o para sacar a su padre. Bueno, en cierto sentido está cumpliendo eso, pero ahí hay una contradicción interna también en Fuerza Popular. Kenji sí quisiera, de repente el propio Alberto Fujimori quisiera por lo menos ir a su casa, aunque uno se pregunta ¿qué casa? Porque no sé si tiene casa Alberto Fujimori, tendría que ir a la casa de Kenji o de... Bueno, nosotros ya estamos entrando en no sé. Por lo menos donde está, la verdad que tiene bastantes facilidades, ¿no? Ahora, pudiera ser que quieren que salga de ahí porque la querrán preparar para el próximo, para los que vienen. Porque hay dos ahí, por lo que acabo de escuchar a Alan García, que de repente irían a ese lugar, ¿no? A Barbadillo. Desalojar para que entre otro. Así es. Sí, pues puede ser. Quieren convertir una ocupación ordenada por la justicia en una ocupación precaria. Evitar el hacinamiento. Bueno, ahora con la reconstrucción, de repente se puede atender ese problema, ¿no? Los planes urbanos y todo. Bueno, Víctor García Toma. El tema que ha planteado ahora Keiko Fujimori es el de un habeas corpus. Aparentemente no sabemos, se han planteado varios habeas corpus. El más notorio fue el del año pasado, que se resolvió hace no tanto tiempo, digamos, ¿no? Que fue denegado. A tu juicio, este habeas corpus, un nuevo habeas corpus, ¿podría tener otro destino, digamos, podría ser favorable? ¿Tiene alguna posibilidad de tener resultado? En verdad, Jaime, no hay que ser chamán ni adivino, ni consultar con Coti Zapata. Los efectos de este habeas corpus van a ser los mismos que los 4 anteriores. Este sería el 5º habeas corpus, y lo cierto y lo real es que no hay fundamento jurídico, es decir, ya en el habeas corpus del año 2016 que presentó Paco Castillo, la discusión que finalmente culminó en el Tribunal Constitucional era si en el proceso penal seguido ante la sala que presidió San Martín había o no habido debido proceso. Y el tribunal zanjó el tema, dijo que había debido proceso, incluso se vio este tema de los correos y todo lo demás. En consecuencia, ese tema está zanjado. Lo que yo creo que ha pasado aquí es que, habiéndose llenado de pelota, como se dice en la cancha política, le han soplado la pluma al Poder Judicial como una medida distractiva. Pero comparto con usted la preocupación inicial. Si hay un tema, Fujimori, lo primero que debe quedar claro es qué causas, qué razones motivan la existencia de este tema, qué finalidades se persigue con resolver el tema,
establecer mecanismos de diálogo y concertación con las fuerzas políticas que sean posibles para de alguna manera acolchonar la decisión que se adopte, y finalmente el último tema sería el aspecto técnico, es decir, de qué manera jurídicamente llegamos a lo que se ha calificado como solución al tema Fujimori. Pero para eso se necesita un interlocutor válido, y está claro que no quiere ser el Ejecutivo y tampoco hay predisposición de la bancada fujimorista. En ese contexto ya no tiene sentido seguir hablando de este tema, ¿no? Ahora, digamos, el pedido de excarcelación, de indulto o lo que fuese, un habeas corpus de Fujimori, alcanza cierto asidero para un grupo importante, incluso de juristas. Yo he entrevistado acá, por ejemplo, a César Azabache sobre ese tema, en el sentido de que esta sentencia fue excesiva, porque la acusación, y eso tiene que ver con lo que ella menciona en su alocución de hoy día, y lo que estaría en la argumentación o lo que estuvo en la argumentación del habeas corpus que no fue concedido, que de alguna manera esta sentencia estuvo prefabricada mediante estos correos, esto se reveló por estos correos que se conocieron después de la sentencia. Correos, digamos, que se hicieron 1 año y medio antes de la sentencia, en las que San Martín, en buena cuenta, consulta, oiga, no tenemos pruebas, Jaime, no tenemos pruebas, ¿qué, digamos, aparato qué teoría penal podemos invocar para poder condenar sin pruebas? Esa era en buena cuenta pruebas directas, ¿no? Pero ya el tribunal sobre este tema se ha pronunciado, para bien o para mal, con acierto o con error, se ha pronunciado. En consecuencia, y al no existir un nuevo indicio para presentar un nuevo habeas corpus, y siendo la situación la misma que conoció el tribunal en el año 2016, yo creo que por allí no va el camino, y creo que los políticos le están tratando de trasladar el problema a los jueces, ¿no? Es un tema político, en estos momentos es un tema político. De acuerdo, pero digamos, lo que existe es un tema político en el sentido de que hay la percepción de que para un cierto sector, de que la sentencia es excesiva porque fue condenado sin prueba directa, sino en virtud de una teoría de la autoría inmediata, por la cual él, teniendo el dominio de la estructura de poder o del aparato de poder, él tuvo que haber dado la orden, una especie de presunción, digamos, de culpabilidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso es cuestionable desde el punto de vista Pero es la jurídico, misma teoría que se le ha aplicado a Ismael Guzmán. No, pues Ismael Guzmán sí sabía, están en todos sus escritos. A Ismael Guzmán no ha participado directamente en la ejecución de nadie. Sí, pues, pero están todos Pero sus evidentemente tenía conocimiento de aquello que sus huestes hacían, ¿no? Claro, y están todos sus escritos. Conocimientos e instrucciones. Daba órdenes y todo. En este caso no hay ninguna demostración, ni siquiera un testigo que haya dicho yo lo vi dar una orden, o que escuchó la orden y la aprobó, no hay ninguno. Entonces, y más bien él sí desarrolló una estrategia de alianza con las comunidades, una estrategia no de masacre, sino de alianza con las comunidades y de fortalecimiento de la policía, de la DINCOTE, para capturar. O sea que, en realidad, que no fue el caso de Ismael Guzmán. Jaime, yo no estoy de acuerdo con esta doctrina de la autoridad inmediata, pero entiendo que habiendo la convicción para sancionar por lo que fue sancionado Alberto Fujimori, se buscó una serie de escenarios, se consultó de cómo podía tratarse el tema. Y eso es normal en los jueces o en los abogados, etcétera, que tú busques doctrina, que tú busques diversas situaciones para poderte sustentar lo que es tu convicción. Entonces yo eso no lo encuentro en forma alguna malo. Lo que sí estoy encontrando malo es que estamos en una situación que tienes lo de Odebrecht con una serie de obras que están suspendidas su ejecución, que tienes una serie, miles de gente de construcción civil que están sin chamba, que tienes que hacer la reconstrucción, que la gente, sobre todo del norte, que ha sido los damnificados, los afectados, se están sulfurando porque quisieran ver las cosas resueltas de la noche a la mañana, cosa que no es posible. Y acá estamos por los que
meten candela y generan cizaña, envueltos en una cuestión absolutamente adjetiva que está dividiendo al país y está dividiendo al gobierno y al Congreso, y que inclusive el ejercicio regular de derechos parlamentarios, como son las interpelaciones, se le puede dar hasta una interpretación de que eso es para molestar como una respuesta a que no se da un indulto. Entonces todo este tema de Fujimori es perturbador. Y creo que debe quedar claro que el Ejecutivo debe una explicación, porque fue desde el Ejecutivo en donde se planteó este tema. Hubo una declaración de un congresista que luego fue alimentada incluso por una propia declaración del presidente, y posteriormente hay un rechazo, un retroceso, y se genera todo este escenario innecesario. Creo que el Ejecutivo tiene que dar una explicación sobre esto. Aquí hay un mal manejo político increíble. Digamos, a mi juicio hay hasta cierto punto incompetencia política de parte del Ejecutivo, ¿no? Porque lo que comenzó con un gesto de acercamiento interesante, voltear la página, Kuczynski invita o por lo menos el ministro Nieto invita a Keiko Fujimori, pero claro, lo primero que ocurrió fue que ahí estaba sentada exactamente detrás de Kuczynski. Llega Kuczynski, tiene que haberla visto, pues no la saluda. Sí, pues. Pero bueno, eso fue el primer rato. Pero de todos modos habló bien del padre, fue un gesto de acercamiento. En última instancia fue un gesto de acercamiento. Luego sale al día siguiente la declaración de Vizcarra, el vicepresidente de la República, diciendo que el verdadero líder de Fuerza Popular es Alberto Fujimori, sabiendo que hay una discusión interna entre Keynes, etcétera. Y luego sale, como tú bien dices, Carlos Bruce a decir que él consideraría el indulto. Como un congresista del gobierno ya lanzó el tema. Además que es vocero de la bancada. Vocero de la bancada. Le preguntan al presidente, le dice, estamos estudiando. Y después ya sale Marisol Pérez Tello a decir, no, indulto no va a haber porque no se puede. Y entonces, claro, es decir, esto puede ser visto como una estrategia para dividir y acorralar a Fuerza Popular, o fueron coincidencias, expresiones de buena fe que juntas, sin embargo, configuran una especie vista desde afuera o con una mentalidad conspirativa, parecen una estrategia destinada a dividir. Pero que sigue, Jaime, acabamos de escuchar las declaraciones de Juan Cheput, o sea, seguimos. Sí. Además no se entiende. Cuando se le invita a la señora Keiko Fujimori a Chorrillos, a esta ceremonia en la réplica de la residencia del embajador japonés, no es una casualidad, porque está fuera del contexto. Y se le invita expresamente, mira, yo he defendido a los Chavín de Guantánamo, con Delia Muñoz no fue invitado y he sido ministro de Defensa. Entonces, lo que a ella han hecho es una excepción clarísima con esa invitación, y que tenía, indiscutiblemente, cualquiera con dos dedos de frente lo interpreta como una señal de acercamiento. Claro, así es. Y después viene todo esto. Y además, sabiendo todos los abogados que el indulto, si quisiera darlo el presidente de la República, lo da, porque es absolutamente discrecional. Los demás son cuentos. Ha habido una serie de normas que tratan de limitar una facultad que es presidencial y que, como te digo, no está limitada en la Constitución, ni menos condicionada. Entonces, si le diera la gana, ¿por qué motivo? Porque me da la gana y lo otorgo. Claro. Es así de sencillo. Es así en la Constitución. Hay una contingencia. A ver, regresamos con la contingencia después de la pausa que me están levantando acá. Perfecto. Seguimos conversando entonces con nuestros amigos. La contingencia de Víctor García. El artículo 118 de la Constitución le otorga competencia al presidente de la República, en efecto, para indultar. Pero el propio Poder Ejecutivo, y desde el segundo gobierno del presidente Belaúnde, y además también diversas leyes dictadas por el Parlamento, han ido estableciendo regulaciones y limitaciones al ejercicio de esa competencia. Una de ellas es este decreto supremo del año 86, del año 87, en la que se establece la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta comisión tiene una tarea técnico-administrativa, que es recibir la solicitud
y procesarla y concluir con un informe. En el caso del informe, en el caso del indulto humanitario al que estamos haciendo referencia, la norma señala que el informe solo será favorable desde el punto de vista técnico si es que se acredita médicamente que hay una enfermedad incurable, irreversible, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso evidentemente se le envía al presidente y el presidente queda, como lo dice el propio reglamento, en actitud discrecional de resolver. Pero ya la decisión no es técnica, la decisión es enteramente política y él se hace responsable ante la nación por su justificación. Eso es lo que dice la norma. Ahora, la Constitución no le pone esposas ni camisa de fuerza al presidente. Lo deja con absolutamente libertad. Y después hay disposiciones de menor nivel que quieren esposarlo. Claro. Y que son írritas. El presidente puede hacer el indulto si es que le da la gana. Esa norma está vigente y en tanto no sea declarada inconstitucional. Pero es un decreto supremo, menos que decreto supremo. No, es un decreto supremo, pero es un reglamento autónomo. Es una ley. No, pero es un reglamento autónomo. El Tribunal Constitucional, en el caso José Claver Nina Quispe Hernández, ha señalado que cabe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte reglamentos autónomos para poder ejercer de manera más, digamos, más concreta y específica alguna competencia que la propia Constitución le ha señalado. Y lo puede modificar. Y lo puede modificar, por supuesto, pero mientras esté vigente. Pero ¿acaso el decreto dice que obligatoriamente cualquier indulto tiene que estar sujeto a esto? No, la Comisión de Gracias Presidenciales, que es la que administra el expediente, concluye con un informe técnico, en la que de acuerdo con el informe médico opinará a favor o en contra. Eso se le entrega al presidente y el presidente decide. Pero eso es para, eso lo entiendo. Eso no se puede obviar. Es perfectamente lógico porque hay una demanda de muchos presos por salir, porque ya están enfermos o lo que sea. Entonces es lógico que se establezca un protocolo, un procedimiento. Pero me imagino que eso no es excluyente. Es decir, no dice... No es vinculante, pero... pero no es excluyente, pregunto yo. Es decir, esto es el procedimiento para procesar la demanda de las cárceles, pero que buscan indulto. Es un procedimiento, tiene que haber pues un procedimiento. Es una herramienta, pero no es... Pero no es un sine qua non, No, es que no se puede evitar el procedimiento. Tanto para el indulto común como para el indulto humanitario hay reglas. Esas reglas terminan y concluyen con un informe. Ese informe no es vinculante. El presidente puede tomar una posición diferente a la de la comisión. A lo que me refiero es que el indulto tiene que ser procesado dentro de ese marco. ¿No? ¿Qué puede hacer el presidente con ese informe? Esto. Y decide lo que le da la gana. Sí, pues. Así es. De acuerdo. Entonces la cosa queda muy clara. El presidente podría hacerlo, motu propio. Bueno, lo que le está pidiendo la gente de Fuerza Popular en buena cuenta. Claro, pero esa justificación ya no es técnica, sino es enteramente política. El presidente tiene que ante la nación comunicar las razones por las cuales está adoptando esa decisión. Ya es un tema de coraje, en fin, ya es otro tema, ¿no? No tienes derecho a... Es una concesión que te puede dar el presidente. No hay derecho al indulto, es una gracia. Sí. Hay una pregunta para Antero Flores Araos. Fuiste candidato, está en Tuba, no sé, fuiste candidato a la presidencia. De haber sido presidente, ¿le hubieras dado el indulto a Fujimori? Te soy franco, he dicho siempre que no. Lo que buscaría es el arresto domiciliario. De acuerdo. Ahí está la respuesta. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque creo que las imputaciones que se le dieron a Fujimori, tengo la convicción de que eran reales y en consecuencia creo que cada uno por sus actos... ¿Cree que él ordenó las matanzas de Barrios Altos y...? O por lo menos la santificó, ¿no? La santificó en alguna medida. Bueno, yo creo que él cometió por lo menos encubrimiento y omisión de acción, en el sentido que luego de haberse enterado no actuó. Eso sí, clarísimo, pero eso no justifica 25 años. Y mantuvo a Montesinos, que es el gran estratega o autor intelectual de todo ascendió y amnistió al Grupo Colina. De acuerdo, pero
él lo están juzgando o condenando por asesinato. Es decir, por haber dado la orden, Grupo Colina, a los cuales él ascendió y luego después, a posteriori, pero él, pues, puede haber habido encubrimiento, pero a él lo están condenando no por encubrimiento, no por omisión de acción, no por no sé qué, sino están por asesinato, es decir, por haber dado la orden, por eso lo están condenando. Esa es la pregunta. Esa cosa no está aprobada. Entonces, ese es el tema. Pero hay montones de otras, ¿no? Por eso es que yo no daría el indulto, pero sí buscaría que una persona de esa edad, igual como los que la tienen también, digamos, los que están enfermos, vayan a terminar sus días en su casa. Pero a tu juicio, aquello que sí está aprobado, ¿justifica más de 11 años de cárcel, que es lo que tiene hasta ahora? Esa es la pregunta, para un presidente, creo yo, no sé. Mira, habría que analizar de nuevo. Lo que pasa es que esa ya es una responsabilidad que no nos corresponde a ninguno de los tres, es una decisión de los jueces, esa decisión está tomada... y habría que estudiar todo el expediente, cosa que yo no he hecho. De acuerdo. El tema, bueno, entonces va yendo por ese lado, ¿no? Ahora, el asunto, podemos pasar, tú tienes razón en el sentido que este es un tema que ya, digamos, tiene que resolverse de alguna manera, tiene que llegarse a un acuerdo, verse si se resuelve o no se resuelve, pero no puede seguir distrayendo al país constantemente cuando hay cosas que hacer. Y tenemos que serenarnos. Por ejemplo, ahora ha aparecido en el escenario el tema de la amnistía, lo cual es más grave todavía, ¿no es cierto? Porque antes todos sabemos que la amnistía es una ley que lo que hace es... Eso la da el Congreso. Olvidar. Eso lo da el Congreso. Por eso, pero no cabe, pues, en el caso de, en la situación de Fujimori, es la amnistía. Porque primero la amnistía se refiere a hechos y es colectiva. Y aquí estamos, el indulto es personal. O sea, no hay forma de que el caso de Fujimori encaje en una amnistía. Una amnistía podría envolver hasta Abimael Bukake. Claro, exactamente. No, claro, evidentemente. No, es una locura, pero no sé quién lo habrá planteado, pero yo no he visto el tema planteado de la amnistía. Sí, Víctor Andrés. Víctor Andrés García Belaúnde lo ha planteado. Me parece que sí. Bueno, y el asunto, estamos siempre complicados con esta clase de temas, madre mía, ¿no? La pregunta es si se puede o no se puede reabrir el caso tratándose de cosa juzgada. Ese es el Tribunal Constitucional, en el caso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha señalado que no toda decisión final constituye cosa juzgada, porque para tal es cosa juzgada constitucional. Si una sentencia infringe principios, valores, disposiciones, precedentes o doctrina constitucional, esa decisión es nula. En el caso de Madre Mía, lo que se ha producido es una violación al debido proceso sustancial, por cuanto no hay coherencia entre los hechos y la decisión adoptada. Y esa falta de coherencia, esa falta de racionalidad se debe, fundamentalmente es imputable al propio justiciable, que a través de la compra de testigos le impidió a los magistrados, ¿no es cierto?, adoptar una decisión correcta, ¿no?, con entero conocimiento de la realidad. Y en segundo lugar, el propio Tribunal Constitucional, en el caso Villegas Namuchi, que es un caso idéntico al de Madre Mía, porque es un caso detenido desaparecido, ha señalado que en esta situación de los detenidos desaparecidos no concluye nunca el proceso hasta que no se determine la realidad de los hechos. Habiéndose establecido ya en la sentencia anterior que hay delito, pero que no se ha podido ubicar a los responsables, ese proceso no concluye, por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos. Eso lo ha dicho el tribunal. O sea, sí hay. Y en la Corte Interamericana hay un caso de Guatemala en donde se dice, se habla de la cosa juzgada fraudulenta, y eso es vinculante para nosotros por la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Entonces el Ministerio Público, con las nuevas pruebas y en base a estos argumentos jurisprudenciales, puede pedirle a la Corte Suprema... Pero aquí hay un tema en el que también está envuelto el juez San Martín, que es el mismo que juzgó a Alberto Fujimori, ¿no? Y es el juez de los correos, digamos. Que está siendo investigado. Esperemos qué dice el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿El Consejo Nacional está siendo investigado por el tema de las agendas? No, por el tema de Madre Mía. Madre Mía. Igual que el fiscal también... Pero el tema de Madre Mía, precisamente, hay en las famosas agendas de Narín, aparece
la referencia a San Martín y también al otro juez superior que formaba parte de la sala, o supremo era, no sé si era un juez superior, donde se dice pues que San Martín que recibió a Ojitos, no se sabe quién es, para quienes sostienen que sería Francisco, según Chejade, Ojitos es Francisco Eguren, que se reunió con San Martín 2 días antes, y eso está en las agendas, que se reunió y la cosa va a salir bien, va a salir ok, va a salir positivo, entonces, es decir, han conversado acerca del resultado de la sentencia antes de que esta se dé con San Martín, en fin, una persona a nombre de Nadine Heredia. Mira, si le hubieran puesto ojazos, hubiera creído que Francisco pero Ojitos le dicen a un miembro actual del Tribunal Constitucional. Averígüelo. Ah, sí, bueno, también he escuchado eso. Ahora, pero digamos, da lo mismo en todo caso. En este tema de madre mía, yo tengo una posición antagónica de Víctor. La Constitución es clarísima. La revisión es cuando hay elementos de inocencia posteriores a una culpabilidad, no al revés. Y la cosa juzgada fraudulenta está en lo civil, no la encuentras en disposición penal. Y yo creo que por encima del tratado internacional, por encima de las resoluciones del Tribunal Constitucional, está la letra y espíritu de la Constitución. Y con estas cosas, Jaime, ya nadie, ningún abogado puede decir terminé un juicio, porque la cosa juzgada la están haciendo añicos. Y eso creo que es malo para el sistema. El Código Procesal Constitucional señala que cuando el Tribunal Constitucional, con determinadas condiciones, establece un precedente vinculante, ese precedente vinculante tiene fuerza de ley. En consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional señala de que no toda decisión final constituye cosa juzgada, porque cuando se violenta la Constitución, esa decisión puede ser anulada, nos guste o no nos guste. ¿Eso se refiere al terreno penal también? No, en general a todo tipo de sentencia en donde se violenten derechos fundamentales. Ley frente a la Constitución. Me quedo con la Constitución. La ley regula, reglamenta, precisa, detalla los alcances de la Constitución. Eso es lo que hace el Código Procesal y lo que hace la jurisprudencia del Tribunal. Ahora, ¿cómo demostrar que hay alteración de principios constitucionales en una sentencia? Porque el debido proceso tiene dos aspectos: el aspecto formal, que sí se cumplió, y el aspecto sustancial. ¿Y a qué se refiere el aspecto sustancial? Yo dicto una sentencia sobre la base de determinados hechos que me conduce a una consecuencia, absolución o condena, o archivamiento. Pero aquí se archiva sobre la base de, digamos, de que no habérsele permitido a los jueces conocer estos testimonios que fueron objetos de un acto de compra. Si estos jueces hubiesen conocido esos testimonios que eran inculpatorios al imputado, es probable, es posible, de que esos magistrados hubiesen tomado una decisión diferente. Incluso lo acaban ellos mismos de señalar, que cuando tomaron esta decisión no tenían conocimiento de esos hechos, con lo cual están indicando de que es relevante la información que les fue ocultada. Ahora sí sabían que se habían retractado los testigos, ¿no? Digamos, lo mínimo que puede hacer un juez es ir a preguntarle a usted por qué se retracta. ¿Le han pagado? ¿Qué cosa? ¿Por qué se retracta? Yo no sé, un mínimo de suspicacia. Pero ¿no? el caso más claro, Jaime, es la propia declaración del juez, del abogado Escobar, el abogado de Humala, que dice que se retira el proceso porque están comprando testigos. Él mismo lo ha declarado, ¿no? Lo declaró en su momento. En su momento. Entonces, ahí ha habido también se fue a Estados Unidos. Ahora, tú tienes dos derechos: el derecho a la cosa juzgada y el derecho a la verdad. En el Ministerio Público sí se puede reabrir, pero para mí ya no en el Poder Judicial. En el Ministerio Público, ¿por qué? Porque hay caso terminado, pero no hay cosa juzgada. Entonces tú puedes reabrir si hay nuevas pruebas, porque los demás, cualquier ser común y corriente en el Perú tiene derecho a saber la verdad. De ahí a que continúe el proceso ya en el Poder Judicial es otra cosa en que tenemos una discrepancia, pero cualquiera de las dos cosas puede... podría abrirse una investigación en el Ministerio Público sin que tenga consecuencia judicial. Muchas veces sucede, porque el Ministerio Público
después de emitir su dictamen, si es encuentra comisión de delito, lleva su denuncia al Poder Judicial, pero es una denuncia. El Poder Judicial no es mesa de parte del Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público puede reabrir porque ahí no tiene ningún problema de cosa juzgada. Allí no hay cosa juzgada, la cosa juzgada es jurisdiccional. De acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Bueno, seguimos conversando entonces con Antero Flores Arauz y Víctor García Tom. Decías en la pausa que en la sentencia hay delito, solamente que no se atribuye. Se ha archivado bajo este contexto. Se ha acreditado la existencia del delito, mas no se pudo probar en ese momento la responsabilidad penal en contra de Ollantumala. Pero no se pudo probar esa responsabilidad que lo hubiese, digamos, esa aparente responsabilidad hubiera llevado a un juicio oral, porque él logró comprar testigos. Esa es la tesis que seguramente manejará pues el Ministerio Público para, luego de haber acumulado la nueva evidencia, solicitarle al Poder Judicial la nulidad de ese proceso y la reapertura del mismo, ¿no? ¿Quién es Ojitos? Me quedé hablando con la... El abogado flaquito del Tribunal Constitucional, que antes fue asesor del presidente de la Corte Suprema, ¿cómo se llama? De apellido compuesto. No me acuerdo en este momento. No me preguntes. Son mis amigos, no sé nada. Yo. Siempre le hemos dicho Ojito. Ay, qué gracioso. No es que no te lo quiera decir, no me sale el apellido. Si me dice quién es Eloy Ramírez. No, Eloy Espinosa. Eloy Espinosa. Sí. A él siempre se le ha dicho Ojitos. Sí podría ser. Ahora Chejade piensa que es Iguren, pero en fin, no sé. Habría que ver, pues en todo caso, el hecho es el mismo, es decir, hay una especie de embajador del Tribunal Constitucional que va a hablar con un juez que está resolviendo el caso. No estaba en el Tribunal Constitucional. ¿O no estaba en ese momento? No estaba. No. Él ingresó. Estaba todavía en la Corte. De acuerdo. Ahora, muchos que te pestañeen les puede decir también Ojito. Y hay varios en el Puente Quiñones. Bueno, entonces se abre la gama. Bueno, en el tema, regresando brevemente al asunto de la posibilidad del indulto, que según Antero Flores Arauz efectivamente se puede dar si es una cuestión de gracia, de voluntad del presidente. Había, sin embargo, el asunto de que se supone que cuando se trata de un delito de lesa humanidad no puede haber indulto. Ahora, el propio Tribunal Constitucional en esta sentencia dice aclara que aquí no hay lesa humanidad, sino que es una calificación puramente declarativa, con lo cual por ese lado no habría dificultad. Solo plantea una dificultad, digamos, hipotética en el futuro. Es decir, si el tema se discutiera no en sede nacional, sino en la Corte Interamericana, porque esta calificación proviene, digamos, de la Corte Interamericana y está vinculada con decisiones que ella ha adoptado en los casos Barrios Altos y La Catuta. Entonces, si el caso se ventilara allí, bueno, es probable que la Corte, no un tribunal nacional, pudiera hacer uso de esa calificación. Y para la Corte, la calidad de crimen de lesa humanidad implica que no hay prescripción, no hay beneficios penitenciarios, no hay amnistía. Es decir, digamos, no hay forma de aminorar. Pero a eso pero eso es a nivel de la Corte, ¿no? En esto de lesa humanidad, la Corte Interamericana no ha tenido presente que esto está en el Estatuto de Roma del Tribunal Internacional Penal Internacional, y cuando el Perú se adhiere en el 2003 hace una observación y hace una reserva. Esto es de acá para adelante, como cualquier norma, como cualquier tratado, no es de acá para atrás. En consecuencia hay sustento adicional para no tomar en cuenta este razonamiento de la Corte Interamericana. El propio Diego García Sayán, que ha sido presidente de la Corte, declara que el asunto de lesa humanidad no es
incluso dice que no sería problema en la Corte, llega a decirlo. Lo que él dice es que el tema más bien iría por el lado de el secuestro agravado, que también impide el indulto. Y él dice, pero eso se resuelve con una ley que cambie ese... No, pero sería una ley con número propio, eso sí es clarísimo. Aquí justamente lo curioso es que un candado al indulto común lo puso el propio Fujimori y fue el de secuestro, que justo después se lo han aplicado. Pero ese tema del secuestro agravado es el que le impide a él acceder al indulto común. Al indulto común. Al indulto común. En el indulto humanitario basta con que uno esté enfermo. Sí, pues. Y si, digamos, se rompe la barrera de la Comisión de Reglas Presidenciales, ya el presidente toma su discrecionalidad las razones por las que él estime pertinente, ¿no? De acuerdo. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero como resultado es que no hay impedimento para que se dé el indulto. Creo que en eso estamos... Finalmente, cumplidos los procedimientos, y dictado el informe de la comisión, el presidente en su sano juicio toma la decisión que estime pertinente. ¿Sí? Ajá, de acuerdo. Y bien, bueno, tendríamos un par de temas más, pero ya prácticamente no tenemos tiempo. Está el asunto de la reforma electoral, has escrito un artículo sobre eso hoy día, y hay un código, un proyecto de código elaborado por la comisión respectiva. ¿Tienes una opinión sobre eso? Sí, hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que pasa es que los que normalmente están haciendo estos dispositivos nunca han estado en un partido y saben muy poco de la vida partidaria. Y además no se está tomando en cuenta un poco, quizás no han leído a nuestro amigo Giovanni Sartori, que acaba de morir. La media, la prensa está sustituyendo mucho los partidos. Y esa media, sobre todo la televisada, está luego, ya no lo dice Sartori porque fue antes, sustituida por las redes. Y hoy día la tecnología te hace tener, o que puedas tener, sesiones, asambleas no presenciales. Y todavía la legislación sigue con la actita y que manuscrita, y las legalizaciones, y las reuniones presenciales, y los comités. Los comités que para... No debería haber comités, digamos... En Estados Unidos, uno de los países más democráticos, tú solamente ves locales partidarios en época de campaña. Sí, pues si no, lo demás no hay. De acuerdo. Entonces, hemos creado toda una infraestructura en que hasta a los partidos mismos le exiges más que pudiera exigir la superintendencia de valores a alguna empresa que emita valores y los venda. Y son partidos muy precarios, muy... Entonces que no es realista. Sí. No es realista nada. Como bien dice Antero, esto es como en el partido de fútbol, ¿no? Digamos, el periodista o el aficionado mira el partido y por supuesto le hubiese metido el gol, pero uno lo pone en la cancha y no funciona. Porque muchas de las personas que efectivamente redactan estas legislaciones nunca han estado, nunca han militado, no conocen cómo funciona un partido. Bueno, pero son es el Congreso que lo está, son gentes que pertenecen a partidos que están redactando eso. Son pero claro, de paso en el Parlamento, digamos. Toman las recomendaciones. Dime, ¿qué magistrado del Jurado Nacional de Elecciones ha pertenecido alguna vez a un partido? Ninguno. Sí, pues ellos son los que han hecho la propuesta principal. Hemos tenido en las últimas elecciones cosas increíbles. Tenías ya 7 reglamentos de temas electorales por el jurado. En el 2015, para el 2016, sacaron 9 más. Hemos tenido 16. Y encima una ley cuando ya se había iniciado el proceso. Claro. Y se estaban inscribiendo candidaturas. Esto es de locos. Así no puede funcionar. Sí, pues. Ahora, esto de que los organismos electorales, bueno, esto no lo pone el proyecto, sino lo pone la recomendación del proyecto del Ejecutivo, organicen las elecciones internas. ¿Eso te parece bien? ¿O no debería haber? Quizás ni siquiera esto de las elecciones internas también es una especie de ilusión. Mira, es un paternalismo ahí, porque es una tutoría. Debe tener sus propias reglas. Sí, pues, claro. Oye, son asociaciones de particulares, voluntarias. Sí, pues. Entonces hay mucho reglamentarismo. Sí, claro. Tremendo, Jaime, tremendo y absurdos. Y ahora inclusive se le dice, ¿cómo ha presentado el Poder Ejecutivo un proyecto de ley cuando ya había avanzado la subcomisión de la Comisión de Constitución del Congreso?
con ánimo de fregar, porque al proyecto que lo presentó el mismo día el Jurado Nacional de Elecciones, ahí sí, qué bien ha presentado el jurado. No, pues. Y su bancada, la bancada oficialista no tenía conocimiento del proyecto del Ejecutivo. Sí, pues. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante en otra discusión ya más profunda sobre el proyecto que ya ha sido publicado, ya ha sido dado a conocer. Muchísimas gracias por su participación.